Desde el primer día que Leticia entró en casa con 2 maletas enormes y una expresión de falsa humildad, supe que, solo por unos días, se convertiría en un problema. Era la hermana menor de mi esposo Javier. Estaba pasando por un momento difícil, como él lo llamaba, tras divorciarse y dejar un apartamento de lujo que, según ella, ya no tenía sentido conservar. Y aunque le abrí la puerta con empatía, solo tardé 48 horas en darme cuenta de que Leticia no estaba para nada interesada en empezar de cero con sencillez. Esa semana vi más pedidos de Uber Eats que en todo el mes anterior. Cremas importadas esparcidas por el baño, duchas largas mientras la factura del agua no paraba de subir y productos esenciales llegando casi a diario a la puerta. Todo esto mientras Javier insistía en que ella necesitaba tiempo para adaptarse. Pero yo estaba empezando a perder la paciencia. Esa mañana, mientras desempacaba cajas de otra compra y veía la nevera llena de quesos caros y vinos espumosos que jamás compraría, decidí que era hora de hablar. Llamé a Leticia al balcón, con mucha cautela. Mira, entiendo que lo estás pasando mal, pero si quieres quedarte aquí con nosotros, vas a tener que ayudar con algunas cosas, y eso incluye recortar algunos gastos. Me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Arqueó una ceja, se cruzó de brazos y simplemente dijo, ¿intentas echarme? Antes de que pudiera responder, se levantó y fue directa al teléfono. Horas después, Javier llegó a casa del trabajo y entró en la habitación con una expresión que nunca le había visto. ¿Cómo puedes hablarle así a mi hermana?, preguntó sin siquiera despedirse. ¿Ya lo está pasando mal y aún así la hace sentir indeseada? Fue entonces cuando me di cuenta de que en este matrimonio yo era la única que hacía concesiones. Guardé silencio unos segundos, intentando controlar la ira que me subía como fuego en el pecho. Javier me miraba como si hubiera cometido una traición imperdonable, mientras que su hermana, ahora encerrada en la habitación de invitados, probablemente se hacía la víctima, otra vez. Javier, no fui grosero, solo le pedí que cooperara. Esto no es un hotel, y tenemos facturas, ¿recuerdas? Luz, agua, comida. Pero es mi hermana, espetó. Necesita tiempo, apoyo. Acaba de salir de un matrimonio abusivo. Y yo intento apoyarla, Javier, pero no voy a soportar que siga viviendo como si todavía estuviera en el apartamento de lujo que pagaba su ex. Eso no es justo para mí, para nuestra casa. Se pasó la mano por la cara como intentando borrar todo lo que había dicho. No lo entiendes. Ustedes dos son muy diferentes. Sí, Javier, somos diferentes. Porque soy yo quien lava, cocina, ahorra, piensa en el mañana. Y ella es la que llega, se sirve y aún así te hace atacarme. No respondió. Simplemente salió de la habitación dando un portazo. Esa noche dormimos en silencio, yo con el corazón apesadumbrado, él con la mirada fija en el techo, como si yo fuera el problema. Pero en el fondo ya lo sabía. Si no ponía límites ahora, esa casa también dejaría de ser mía. A la mañana siguiente, encontré a Leticia en la cocina, vestida con mi bata favorita y tomando café de la taza de nuestro nuevo juego de café, el que había estado guardando para ocasiones especiales. No me miró, simplemente me sonrió con ese aire de superioridad que solo la gente consentida puede mantener, incluso en los momentos difíciles. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Sí, respondí secamente. Cogió la tetera y ella rió. Javier estaba muy alterado ayer. Pobrecito. Dijo que estás muy estresado, que quizás necesitas un tiempo para ti. ¿Un tiempo para mí? Fue como una bofetada silenciosa. Me pintaban como la desequilibrada de la historia. Esa semana, las cosas solo empeoraron. Javier empezó a llegar a casa más tarde, con excusas flojas y ojos cansados. Cuando lo hacía, Leticia se aseguraba de estar siempre cerca, a veces con una botella de vino abierta, a veces contando historias del pasado con su hermano, como para demostrar que lo conocían mejor que yo. Y él parecía disfrutarlo. ¿Te acuerdas, Javi, cuando te escapaste de casa solo con la mochila y fui a recogerte al colegio? Siempre nos protegíamos, ¿verdad? Siempre.
Y allí estaba yo, invisible, sentada en el sofá. Cuando intenté hablar con él de nuevo, diciéndole que me estaba agotando, Javier soltó algo que me desmoronó por completo. ¿En serio? Creo que tienes celos de mi hermana. Eso es preocupante. Celoso. De su hermana. Era como si todo lo que había construido en esa casa, la compañía, el respeto, el cariño, se lo hubiera llevado una ola de manipulación. Leticia no solo quería refugio, quería recuperar a su hermano, quería el control. Y parecía que lo estaba consiguiendo. El viernes por la noche preparé la cena favorita de Javier. Lo hice por mí, no por él. Necesitaba recordar quién era yo. Alguien que siempre intentaba mantener el hogar unido, incluso cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Puse la mesa con velas, me quité el delantal y respiré hondo. Leticia estaba encerrada en su habitación. Gracias a Dios. Cuando Javier llegó, suspiró al ver la mesa puesta. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando su maletín en el sofá. Solo quería que habláramos, en paz. Dudó un momento, pero se sentó. Comimos casi en silencio, hasta que, a mitad de la comida, me miró con esa expresión de quien ya está preparando un discurso. Hoy hablé con Leticia. Se me encogió el estómago. ¿Y? Se siente constantemente juzgada por ti. Dice que haces comentarios pasivo-agresivos, que siempre anda con pies de plomo. Javier, te está manipulando, frunció el ceño. Dices esto porque no te cae bien. No, lo digo porque es verdad, porque está convirtiendo nuestra casa en un campo de batalla emocional, y tú la estás dejando. Dejó el tenedor y apartó el plato. ¿Sabes lo que pienso? Que te has acostumbrado a querer todo a tu manera. Ahora que alguien te desafía, no sabes cómo manejarlo. ¿Desafiarme? Javier, nos está utilizando, te está alejando de mí, poniéndote en mi contra. Y tú ya no me defiendes, ni siquiera me escuchas. Se levantó de la silla, exhausto. Estoy harto de esta discusión. Cada vez que llego a casa hay una nueva guerra. Y, sinceramente, empiezo a pensar que el problema no es Leticia. Silencio. La frase cayó como plomo entre nosotros. Fue allí, justo ahí, frente a la mesa puesta, los platos fríos, el olor a pollo asado, que sentí lo que ninguna mujer quiere sentir, que el hombre que le prometió ser su compañero ya había cambiado de bando hacía mucho tiempo. Entonces quizás deberías pasar la noche de su lado. Subí a la habitación, con los ojos ardiendo, pero decidida. Algo dentro de mí se había roto y, a diferencia de antes, esta vez no me molestaría en recomponerlo. Pasé la noche despierta, mirando el techo de la habitación vacía, con su lado de la cama aún intacto. Pero no lloré. Por primera vez en semanas sentí una extraña calma. El dolor ya no era nuevo, y eso, de alguna manera, me dio fuerzas. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Tenía el café listo, como siempre, pero esta vez no esperé a que apareciera. Tomé mi cuaderno, el mismo donde había anotado viejos sueños, y comencé a enumerar lo que aún podía controlar. Cuando desperté, sabía lo que tenía que hacer. Tomé un bolígrafo y puse por escrito mis límites. 1. Mi trabajo. 2. Mi paz. 3. Mi historia. 4. Mi autoestima. Y debajo escribí en letras grandes: lo que no es negociable. Luego me puse ropa ligera, me recogí el pelo y salí de casa. Caminé por las calles del barrio como si reaprendiera a respirar. Entré en una cafetería que siempre había querido visitar, pedí un expreso bien cargado y empecé a planear. Llevaba un tiempo posponiendo un viejo proyecto de consultoría. Siempre pensé que necesitaba la aprobación de Javier, o que no le vería el sentido si no era algo que ganaría dinero de inmediato.
Pero ahora lo veía con claridad. Lo que quería era que yo siguiera siendo una sombra. Cuando llegué a casa, Leticia estaba sentada en el sofá, con las piernas sobre la mesa de centro y el mando a distancia en la mano. «Buenos días», dijo sin mirarme. «Leticia, tenemos que hablar». Arqueó una ceja, sorprendida por mi tono firme. «A partir de hoy, la casa funciona con reglas. Contribución mensual para las facturas básicas, turnos para las tareas. Y una fecha límite, otros 30 días. Después, tienes que irte». «Bromeas, ¿verdad?» «No, debería haberlo dicho el primer día. A Javier no le va a gustar esto. Que decida de qué lado quiere estar. Yo ya he elegido el mío. El mío». Se quedó sin palabras. Por primera vez. Al final del día, cuando Javier llegó, me encontró en la oficina, organizando mis papeles. «Me alegra que estés aquí. Necesito decirte algo». «¿Y ahora qué?» Me perdí intentando mantener este matrimonio unido, pero me encontré intentando salvarlo de mí misma. Así que ahora voy a hacerlo por mí misma. Puedes apoyarme o puedes seguir aferrándote a la idea de que soy el problema. Pero ya no voy a vivir en un lugar donde soy la única que lucha por la verdad. Me miró, quizá esperando que llorara. Pero lo único que pude ofrecer fue un silencio firme. Por primera vez, yo era mi prioridad. Javier se quedó quieto, mirándome como si estuviera frente a una mujer que nunca había visto. Y en cierto modo lo estaba. «¿Te vas de casa?», preguntó en voz baja. «Sí. Si eso significa vivir en un lugar donde no me respetan, prefiero no estar. Me niego a quedarme donde no me escuchan». «Ya has tomado tu decisión, Javier». Dio un paso hacia mí. «No, espera, eso no es lo que quiero. Por favor, no te vayas». «¿Y qué quieres entonces? ¿Que me quede aquí, tragándolo todo en silencio? ¿Que finja que todo está bien mientras tu hermana convierte nuestra casa en un teatro y tú eres el único público?» Se pasó una mano por la cara con cansancio. «Leticia es una consentida, lo sé. Estuvo casada con un hombre rico durante 7 años. No sabe cómo vivir de otra manera. Está intentando adaptarse. Pero hablaré con ella, con cariño. Solo necesita más tiempo, ¿sabes?» «¿Más tiempo? Javier, ya lleva semanas. Y cuanto más tiempo le das, más se aprovecha». Lo sé», suspiró. «Pero es mi hermana pequeña. Nuestros padres han muerto. Ahora solo me tiene a mí. Si no la ayudo, ¿quién lo hará?» Hubo un silencio denso entre nosotros. Comprendí el peso de la responsabilidad. Comprendí el dolor de ver a un hermano intentando proteger a quien ama. Pero también sabía algo más. Nadie tiene derecho a aplastar a otra persona en nombre del apoyo familiar. Escucha, Javier. Entiendo tu lealtad. Pero si esta ayuda significa que tengo que desaparecer en mi propia casa, entonces no va a funcionar. Si ella no cambia, o se va, o me voy yo. Y esta vez, no voy a volver». Me miró durante segundos, luego asintió, cabizbajo. «De acuerdo. Hablaré con ella mañana por la mañana». Esa noche dormimos en la misma habitación, pero aún había un abismo entre nuestros cuerpos. El silencio hablaba más fuerte que cualquier discusión. A la mañana siguiente me despertó el sonido apagado de voces en la sala. Me levanté despacio, me acerqué a la puerta entreabierta y vi a Javier sentado en el sofá con Leticia, envuelto en una manta, con aspecto de recién despertada. «Tenemos que hablar», dijo con calma. «Mira, sé que lo estás pasando mal, pero ten paciencia con mi mujer, ¿vale? Está disgustada por algunas cosas, tiene sus propios problemas, está cansada, estresada». Leticia puso los ojos en blanco y resopló como una adolescente descontenta. «¿Así que ahora es culpa mía? ¿Soy la mala?» «No, Leticia. Solo te pido que respete sus límites. Esta también es mi casa, y si queremos que todos estén bien, tendrás que hacerlo tú también».
Se quedó callada unos segundos y luego esbozó una sonrisa demasiado dulce para ser sincera. «Ay, Javi, siempre intentas complacer a todos, pero no pasa nada, lo entiendo». Respiró aliviado, pensando que lo había solucionado todo. Pero cualquiera que conociera de verdad a Leticia sabía que «no pasa nada» era solo el principio. En los días siguientes, Leticia parecía haberse convertido en una persona diferente. Hacía la cama, lavaba los platos e incluso se ofreció a ayudar a limpiar el balcón. Llamaba hermana a Camila, le daba los buenos días con una sonrisa casi convincente e incluso limitaba sus duchas a 20 minutos. Javier, aliviado, empezó a pensar que todo estaba tomando forma. Pero a espaldas de la buena chica, Leticia ya estaba tramando otro plan. Una noche, encerrada en la habitación de invitados, abrió Instagram y empezó a revisar perfiles antiguos. Se detuvo en uno en particular: Renata Ayala, morena, elegante, abogada, la exnovia de Javier, el tipo de mujer que fastidiaría a cualquier esposa, incluso sin proponérselo. Leticia sonrió. Envió un mensaje directo. «Hola Renata, soy la hermana de Javier. Perdona la molestia, pero vi unas fotos antiguas tuyas y recordé lo feliz que era en aquel entonces. Ha estado hablando mucho de ti aquí en casa. Qué curioso, ¿verdad?». Por el otro lado, Renata tardó un poco en responder, pero lo hizo. «Hola Leticia. Qué raro. ¿Está bien? No entendí bien el mensaje». Entonces, Leticia dio el golpe perfecto. «Sí, lo está. Me pareció curioso. Últimamente ha estado un poco distante de su esposa. No sé, a veces creo que todavía siente algo por ella. Solo pensé que debía saberlo». El mensaje llegó. El veneno plantado con cuidado. El día siguiente, Camila notó el comportamiento aún más amable de Leticia. Preparó café, salió a caminar e incluso comentó: «Javi se despertó más animado hoy, Quizás sea por extrañarte». «¿Extrañarte para qué?», preguntó Camila con recelo. Leticia solo rió. «Nada, olvídalo». Esa tarde, Javier recibió un mensaje de texto en su celular y frunció el ceño. Fue a su habitación y se quedó ahí casi una hora, en silencio. Al salir parecía agitado. Camila lo miró. «¿Está todo bien?». Sí, solo trabajo». Pero sabía que no era solo eso. Algo había cambiado en sus ojos. Leticia, desde el pasillo, observaba a escondidas. El juego estaba decidido. Y sabía exactamente a dónde apuntar: al corazón de Camila. 2 días después, Javier recibió un mensaje inesperado en medio del trabajo. Era Renata. «Hola Javier, mi hermana te envió unos mensajes confusos. No sé si bromeabas o si de verdad hablabas de mí. Solo estoy preocupada. ¿Podemos hablar?». Dudó unos segundos, pero finalmente respondió: «Claro, creo que es lo mejor. Aclaremos las cosas». Quedaron para tomar un café discreto en el centro una tarde en la que Javier, en teoría, saldría temprano del trabajo. Camila no sospechó nada al principio, pero esa noche llegó tarde. Tarde, feliz y diferente. Llevaba una camisa que rara vez usaba. Llevaba el pelo más cuidado de lo habitual y el dulce aroma a perfume se le pegaba en el cuello. Camila se levantó del sofá en cuanto entró. «Hola, te ha costado hoy, ¿verdad?». «Ah, sí, hubo una reunión de última hora en la oficina. ¡Qué fastidio!», respondió él, quitándose los zapatos y sonriendo para sí mismo, como si aún saboreara una idea demasiado buena para compartir. Ella frunció el ceño. Estaba tarareando. ¡Tarareando! Algo que Javier no había hecho en meses. «¿Te ha hecho tan feliz la reunión?». Pareció notar el tono irónico. «Ah, no, simplemente ha sido un buen día». A la mañana siguiente, Leticia apareció en la cocina con un vaso de zumo en la mano, el pelo revuelto y esa mirada pícara que solo ella podía poner. «Vaya, Javier llegó de muy buen humor ayer, comentó, removiendo el zumo con una pajita. Hacía tiempo que no lo veía tan radiante.
Camila no respondió. ¿Ha pasado algo? Leticia insistió apoyando el codo en la encimera. No sé, ¿alguien lo hizo feliz? ¿Sabes a dónde fue ayer? Dijo que tenía una reunión. Ah, reunión, dijo Leticia, con sarcasmo. Porque te juro que lo oí hablar por teléfono de un café con Renata. Pero bueno, debe ser otra Renata, ¿no? ¡Qué casualidad! Camila se quedó paralizada. ¿Qué? Leticia fingió sorpresa. ¿No lo sabías? Ay, Camila, no te lo tomes como algo personal, pero has estado tan distraída, a veces es como si no conocieras ni a tu propio marido. Camila golpeó la taza en el fregadero. El ruido resonó por toda la cocina. Leticia, ¿qué intentas hacer? ¿Yo? Nada. Solo estoy observando, dijo con esa sonrisa venenosa. Pero si fuera yo, investigaría. Camila sintió un nudo en el estómago. Un sabor amargo le subió a la boca. El nombre, Renata, resonó como una campana de alarma en su cabeza. Salió de la cocina sin decir nada. Fue directa a su habitación y cogió su móvil. Necesitaba saber la verdad. Esa noche, Camila no pudo dormir. El nombre, Renata, no dejaba de resonar en su cabeza, mezclado con la provocación venenosa de Leticia. Finalmente, cogió el móvil de Javier cuando él, distraídamente, dejó su bolso en el sofá. Su corazón se aceleró cuando abrió la app de mensajería y encontró una conversación con el nombre Renata Ayala. Leyó con incredulidad. Anoche fue maravillosa. ¡Qué ganas de que lo volvamos a hacer! Camila sintió que le ardía la garganta y le picaban los ojos. Una mezcla de rabia, dolor y desesperación la invadió. En ese momento, Leticia apareció detrás de ella con esa sonrisa cruel que parecía iluminar la oscuridad. «¡Guau, Camila! No esperaba menos de tu mejor amigo, ¿eh? ¿Te contó lo de la noche maravillosa? ¿O prefieres hacer como si nada hubiera pasado y seguir en tu pequeño mundo?» Camila giró, con los ojos brillantes. «Cállate, Leticia, no sabes nada». «Ay, sé más de lo que crees», respondió Leticia, cruzándose de brazos. «Pero ve y confronta a tu marido, ya verás lo que dice». Camila respiró hondo y fue tras Javier, que estaba en la sala viendo la televisión. «Javier», lo llamó con voz firme. «¿Qué pasa?» Él se giró con una sonrisa cansada. «¿Qué pasa?» «Vi ese mensaje en tu teléfono, de Renata, diciendo que anoche fue maravillosa y que lo vas a repetir todo. ¿Qué es eso?» Él abrió los ojos de par en par, fingiendo sorpresa. «Camila, eso no existe, te lo estás inventando, no hay ningún mensaje, déjame ver tu teléfono». Él le entregó el teléfono y ella lo movió rápidamente mostrando la pantalla en blanco. «¿Ves? No hay nada». Camila sintió que le hervía la sangre. «Lo borraste, Javier. ¿Intentas burlarte de mí? Solo saqué la basura de la bandeja de entrada, no es nada grave». «Eso no es basura, eso es trampa». La discusión subió de tono, las voces se alzaron, las palabras fueron más cortantes. Finalmente, Camila, exhausta y desconsolada, se puso de pie. «Me voy a dormir. No quiero hablar más de esto esta noche». Javier la vio subir las escaleras, con el rostro tenso y los pasos pesados. Regresó a la sala, donde Leticia lo esperaba con una sonrisa victoriosa. «¿De acuerdo?», susurró ella, apoyándose en su hombro. «Por ahora», respondió Javier, con la mirada perdida. El silencio en la casa parecía gritar todo lo que nadie se atrevía a decir. A la mañana siguiente, Camila despertó con el peso de una noche sin dormir aún sobre sus hombros. El silencio en la casa se sentía más pesado, casi sofocante. Sabía que no podía seguir así, en un ciclo de mentiras, manipulación y desconfianza. Bajó las escaleras con paso decidido. Encontró a Javier tomando café en la cocina, con el rostro cansado, pero evitando su mirada. «Javier», comenzó con voz firme, «tenemos que hablar. Otra vez». Él levantó la vista, ya cansado de la tensión. «¿Y ahora qué, Camila?». Respiró hondo. «Ya no aguanto las mentiras. Puedes fingir que no pasa nada. Puedes seguir protegiendo a Leticia, pero esto está destruyendo nuestro matrimonio». «No estoy protegiendo a nadie. Solo intento mantener la paz». «¿Paz? ¿A esto le llamas fingir que no ve sus manipulaciones? ¿Que miente? ¿Provoca? ¿Te pone en mi contra?». Camila alzó la voz, abrumada por la emoción. «Si no paras con esto, Javier, me voy de casa. Y no tiene sentido que intentes convencerme de lo contrario». Él permaneció en silencio, mirando el café frío en su taza. «¿Y cómo sabes todo esto?».
preguntó con recelo. Camila contuvo las lágrimas y habló con firmeza. Porque fue Leticia quien me abrió los ojos. Te oí al teléfono, Javier, hablando con esa tal Renata, y la oí aconsejándote, manipulándote, haciéndote creer que todo era normal. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Camila, no fue así. Sí lo fue. No tiene sentido negarlo. No me quedaré aquí fingiendo que todo está bien, mientras tú proteges a quien me está destruyendo. Ella lo miró fijamente, con determinación brillando en sus ojos. Te amo, Javier, pero no esta mentira, ni esta traición. Él no respondió. El silencio habló por ellos. Camila respiró hondo y salió de la cocina, dejando a Javier solo con sus pensamientos y decisiones. Unos días después, mientras la tensión en casa no hacía más que aumentar, Javier recibió otro mensaje de Renata, esta vez más directo y lleno de insinuaciones. Javi, necesito verte. Esto entre nosotros no ha terminado, y sé que tú también lo sientes. Dudó, pero no pudo resistirse. Quedó en verse en un discreto café de la ciudad, lejos de la mirada de Camila y de cualquier sospecha. El día de la reunión, Javier se fue con el corazón roto, pero a la vez atraído por el pasado que Renata representaba, un refugio para las dudas y la culpa que crecían en su interior. Renata lo recibió con una cálida sonrisa y una mirada llena de promesas. Lo que comenzó como una conversación aparentemente inocente, pronto se convirtió en algo más íntimo. Se tocaron, rieron, y en ese momento Javier olvidó el dolor del presente. Mientras tanto, Leticia, siempre atenta, comenzó a reunir pruebas. Vio a Javier salir y llegar tarde. Vio los mensajes en su teléfono e incluso logró acceder a los mensajes borrados con una aplicación. No perdió tiempo. Se acercó a Camila con una sonrisa pícara. Camila, creo que querrás ver esto, dijo entregándole una carpeta con capturas de pantalla de mensajes entre Javier y Renata, fotos de citas e incluso grabaciones de audio que demostraban su relación. Camila, conmocionada y desconsolada, leyó cada palabra. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó con la voz entrecortada. Porque mereces saber la verdad, respondió Leticia con fría sinceridad. Incluso intenté ser la hermana que ayuda, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruís lo que teníais. Camila sintió que el suelo se le temblaba bajo los pies, pero también una nueva fuerza la invadió. Esto se acaba ahora, murmuró con resolución. Camila entró en la habitación con determinación, agarrando la carpeta llena de pruebas. Javier estaba sentado en el sofá, con la mirada cansada, pero aún intentando mantener la pose de quien no tenía nada que ocultar. «¿Javier? Tenemos que hablar», dijo ella. Él frunció el ceño ya a la defensiva. «¿Qué es esto, Camila?», preguntó con la voz cargada de irritación. «Es la prueba de lo que has estado haciendo a mis espaldas, los mensajes, las fotos, las grabaciones de audio, todo». Javier rió, una risa nerviosa y amarga. «Estás loca, Camila. Todo esto está en tu cabeza. Nunca he conocido a Renata. Estás viendo fantasmas donde no los hay. ¿No te basta con este lío que tienes con Leticia? Ahora mencionas a una exnovia a la que no veo desde hace años». «Javier, cállate», exclamó, tirando los papeles sobre la mesa. «Aquí están las capturas de pantalla, los mensajes, las fotos. ¿Crees que me lo voy a inventar?». Se quedó paralizado, confundido. «¿Quién te dio esto, Camila?». «Fue tu hermana». Leticia murmuró incrédulo. «Sí, fue ella quien lo reunió todo y me lo dio. Me lo contó todo, Javier. ¿No te diste cuenta de que te ha estado manipulando desde el principio? Y tú te has quedado ciego». Javier se levantó, rojo de rabia. «Estás loca. Te estás inventando cosas. No quiero oír más tus ridículas acusaciones. ¿Y qué quieres hacer? ¿Seguir viviendo esta mentira? ¿Proteger a tu hermana mientras destruyes nuestro matrimonio?», gritó con lágrimas en los ojos. Él dio un paso al frente con la voz llena de odio. «Vete, vete. Estoy harta de ti, de tu locura, de todo esto». Camila, desconsolada, recogió rápidamente sus cosas. «Ya está. Me voy. Que te quedes con tu hermana y tus mentiras». Le dio la espalda y salió de la casa, dejando atrás las paredes que una vez fueron su hogar. Javier se quedó ahí, viendo cerrarse la puerta, junto a Leticia que sonreía victoriosa.
Tras dejar la casa que una vez llamó su hogar, Camila sintió tierra firme por primera vez en mucho tiempo. Con solo una pequeña maleta y la determinación de empezar de nuevo, empezó a buscar trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles. Cada entrevista era una prueba de fuerza, cada no una pequeña herida en su corazón. Pero Camila no se rindió. Finalmente recibió la llamada que lo cambió todo. «Camila, soy Patricia de la agencia de marketing digital. Queremos ofrecerte el puesto». Casi no lo podía creer. Meses después, ya trabajando en proyectos que amaba, Camila alquiló una modesta habitación en una pensión en el centro de la ciudad. Era sencilla, pero era suya, su espacio, el lugar donde podía pensar en sí misma, lejos de mentiras y traiciones. Empezó a reconstruirse, a redescubrir su autoestima, la sonrisa perdida. Mientras tanto, Javier y Leticia seguían viviendo en la casa que una vez fue de Camila, pero la realidad era otra. Javier llegaba cansado y encontraba la casa hecha un desastre, con las facturas acumulándose, mientras que Leticia permanecía indiferente, dejando que las tareas se acumularan. Cada día sentía el peso de la responsabilidad y la falta de paz. Entre encuentros con Renata, Javier creía estar experimentando un nuevo amor, una chispa que creía haber perdido. Pero una tarde, en medio de una tensa conversación en el café, descubrió algo que lo conmovió profundamente. Javier, empezó Renata, apartando la mirada. Necesito decirte algo. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa? Estoy pasado. El silencio cayó como un látigo. ¿Casado? Pero, ¿y tu marido? Yo no vivo esto de la fidelidad, Javier. Tenemos acuerdos, ¿sabes? Tengo a otras personas y él también. Así vivimos nuestras vidas. Estaba indignado, con un dolor en el pecho que no podía explicar. Pensé que estabas conmigo porque te gustaba, porque querías algo real. Ella esbozó una sonrisa triste. No, Javier, no voy a dejar a mi marido por ti. Si quieres seguir siendo mi amante, está bien. Esta es mi vida. La miró atónito. En ese momento, todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia empezó a desmoronarse. Con el tiempo, Javier empezó a ver las piezas del juego que su hermana, Leticia, había tendido a su alrededor. Las manipulaciones, las mentiras, la tensa relación que había tenido con Camila. Se sentía perdido, solo y más arrepentido de lo que jamás imaginó. Una noche se armó de valor y llamó a Camila. Camila, cometí un error. Te echamos de menos aquí. Si quieres volver, la casa está abierta para ti. Al día siguiente, respondió con voz firme pero con un tinte de dolor. Javier, no voy a volver. Estoy demasiado dolida. Me dejó primero tu hermana, luego tu exnovia. Puedes quedarte con las dos. Mi vida ya no encaja con la tuya. Intentó discutir, pedir una oportunidad, prometer un cambio, pero Camila ya había decidido que merecía algo más que palabras vacías. Mientras tanto, en el trabajo, algo nuevo florecía. Lucas, un compañero de equipo, empezó a observar a Camila de otra manera. Su determinación, su sonrisa sincera incluso en los días difíciles. La invitó a un café, a almorzar, a una conversación que no se limitara al trabajo. Camila, cautelosa pero curiosa, aceptó. Poco a poco, entre proyectos y risas, se fueron acercando. Empezó a surgir un interés mutuo, un amor posible, sin mentiras, sin juegos. Era el comienzo de una nueva etapa para Camila. Meses después, mientras Javier seguía viviendo bajo el mismo techo con Leticia, la rutina parecía agotadora, pero nada indicaba lo que vendría. Hasta que una tarde lluviosa, Javier recibió una llamada misteriosa. Al otro lado, una voz firme y fría dijo: «Javier, tenemos que hablar. Se trata de Leticia». Asustado, quedó con la persona que llamaba en una discreta cafetería. Ahí, un hombre se presentó como Andrés, un abogado que trabajaba para la empresa donde Leticia estaba involucrada en un fraude financiero multimillonario. «Leticia no es quien crees», explicó Andrés. «La están investigando por manipulación de documentos, malversación de fondos y por usarte para protegerse». Javier sintió que se le hundía el suelo. «¿Qué quieres decir?», preguntó con incredulidad. «Ha estado usando su influencia para encubrir sus actos, y no solo eso», continuó el abogado.
Sabemos que Leticia tiene cuentas en el extranjero, activos que no justifican su salario declarado. Javier salió de la cafetería en shock, pensando en todo lo que había vivido. Al llegar a casa, encontró a Leticia sonriendo, como si nada hubiera pasado. Pero él no era el mismo. Con una mirada firme, dijo: «Se acabó, Leticia. No voy a seguir participando en tu juego». Ella rió, pero había algo tenso en el ambiente. Fue entonces cuando Javier recibió un mensaje en su celular. «Si dices algo, te haré la vida imposible. Sabes de lo que soy capaz». El juego había cambiado de nivel, y ahora Javier estaba en el centro de una batalla mucho mayor de lo que había imaginado. Con el tiempo, las dudas que atormentaban a Javier se convirtieron en una obsesión. Ya no podía ignorar las pistas que Leticia intentaba ocultar. Las cuentas bancarias secretas, los mensajes borrados, las misteriosas llamadas. Hasta que, una tarde lluviosa, Javier recibió una llamada anónima. Una voz firme y profunda reveló algo que lo cambió todo. «Javier, necesitas saber la verdad sobre tu hermana Leticia. Su matrimonio es una farsa. Su marido nunca se divorció. De hecho, está en la cárcel, acusado de fraude, y perdieron el apartamento que compartían. Ella se esconde en tu casa y la policía la busca». Javier no podía creer lo que oía. Atónito, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó registros públicos y habló con antiguos conocidos, hasta que encontró la confirmación. El marido de Leticia estaba efectivamente en la cárcel, involucrado en un enorme fraude financiero. Y Leticia, en lugar de afrontar la situación, había huido a su casa, usando a Javier como escudo, manipulándolo para proteger su secreto. La noticia cayó como una bomba. El hombre en quien Javier confiaba, su propia hermana, no era más que un fugitivo que vivía en una mentira. Se dio cuenta de que todo lo que había vivido con ella, las peleas, las manipulaciones, el agotamiento, formaba parte de un juego mucho mayor. Javier se sentía traicionado, perdido y temeroso de lo que pudiera pasar. Ahora, más que nunca, tenía que decidir qué hacer: proteger a Leticia y arriesgarse, o afrontar la verdad e intentar reconstruir su vida lejos de ella. Javier pasó la noche despierto. La cabeza le daba vueltas. La voz de la persona anónima que llamaba le resonaba en los oídos. Lo había confirmado todo. El marido de Leticia estaba en la cárcel por fraude, y ella, lejos de ser una víctima, era cómplice. Pero había algo peor. Ella lo había utilizado. Había usado su casa. Había usado su confianza. A la mañana siguiente, cuando la vio cantando en la cocina como si nada hubiera pasado, algo en su interior se quebró. «Tenemos que hablar», dijo con frialdad. Leticia se giró con una sonrisa falsa. «Claro, hermanita. ¿Y ahora qué?» «Deja de llamarme así». Ella rió, desconcertada. «¿Por qué estás de mal humor? ¿Dormiste mal?» Javier se acercó lentamente. «Lo sé todo, Leticia. Sé lo de tu marido. Sé que está en la cárcel. Sé que te buscan. Sé que perdiste tu apartamento. Y sé que viniste a esconderte aquí, fingiendo que solo necesitabas un poco de tiempo». El silencio se apoderó de la habitación como un terremoto. Leticia palideció. ¿Quién te dijo eso? Deberías preocuparte más por borrar tus huellas», dijo, tirando sobre la mesa copias de correos electrónicos y capturas de pantalla que había investigado. «No me subestimes». Ella intentó recuperar el control. «Javi, escucha, no es como crees. Solo, basta, Leticia. Te acogí, te defendí, hice que mi mujer se fuera por tu culpa, y me mentías todos los días». «Estaba desesperada», gritó, al borde de las lágrimas. «Me iban a arrestar. No tenía a dónde ir. Eres mi hermano». «No. Yo era tu último recurso. Me usaste y destruiste mi matrimonio en el proceso». Leticia se desplomó en el sofá sin palabras. Javier respiró hondo. «No voy a denunciarte. Todavía». Ella lo miró sorprendida. «Pero quiero que salgas de mi casa hoy. Ahora. Empaca tus cosas. No me hagas llamar a la policía». Leticia intentó suplicar, llorar, prometer, pero Javier estaba decidido. «Ya no te debo nada. Vas a afrontar las consecuencias de tus actos, sola.
y mientras ella salía por la puerta desolada y cargando 2 maletas, Javier sintió por primera vez en meses que estaba recobrando la cordura. Ahora, necesitaba arreglar lo único que aún importaba, su propia vida. Javier se quedó de pie frente al edificio unos segundos. Era un discreto edificio de oficinas donde trabajaba Camila. Un amigo en común le había contado que había cambiado de puesto y ascendido en la empresa. No le sorprendió. Siempre había sido brillante, pero no se había dado cuenta a tiempo. Respiró hondo y entró. En recepción tartamudeó su nombre. La encargada llamó. Dijo que Camila le permitiría visitarlo, pero que tendría que esperar. Y esperó. 10, 15 minutos, hasta que se abrió la puerta de cristal. Allí estaba ella, más fuerte, más hermosa, más segura, pero con la mirada cansada de quien ha aprendido a caminar sola. Camila, dijo, intentando sonreír. Ella no le devolvió la sonrisa. Javier, adelante. Dudó, pero fue directo al grano. Eché a Leticia de mi casa. Me enteré de todo. Me usó. Me mintió. A ambos. Quería decirte que estaba equivocada. Y lo lamento profundamente. Camila se cruzó de brazos. No me perdiste por Leticia, Javier. Me perdiste cuando me hiciste sentir invisible, cuando dejaste de escucharme, de apoyarme, cuando le creíste antes de mirarme a los ojos. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, yo fui débil, ciego, insensato. Y quizás demasiado tarde, pero estoy aquí, porque aún vives dentro de mí, porque quería saber si había alguna posibilidad de recuperarte. Camila respiró hondo. Cuando me fui, pensé que tal vez vendrías a buscarme, que lucharías por mí, pero no lo hiciste. Estaba ciega, murmuró. Lo sé, y ahora ya no estoy en el mismo lugar. Reconstruí mi vida, Javier, a pedazos, pero la reconstruí. Y hay alguien que me ha mostrado lo que es ser amado con presencia, con respeto, con verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba escucharlo de ti y verte una última vez. Camila lo miró con ternura, pero era una ternura diferente, madura, sin rencor, sin vuelta atrás. Te lo agradezco, y espero que tú también te reconstruyas. ¿Eres feliz?, preguntó casi en un susurro. Ella sonrió con esa sonrisa serena de quien ha hecho las paces con su propio dolor. Estoy aprendiendo a hacerlo, y eso ya es mucho. Él asintió conteniendo la emoción. Adiós, Camila. Adiós, Javier. Se dio la vuelta y se fue. Y en ese momento supo que perder a Camila era el precio por tardar tanto en ver lo que realmente importaba. Mientras Javier se alejaba, Camila regresó a su oficina en silencio. Dentro, sobre la mesa, había un pequeño ramo de lavanda, sencillo, delicado como las cosas que no necesitan gritar para sentirse. Una nota lo acompañaba. Para recordarte que mereces paz cada día. Rafael. Ella sonrió, esta vez levemente. El pasado ya no dolía tanto. El presente, poco a poco, comenzaba a florecer. Y tal vez eso era todo. No todo dolor regresa, pero cada regreso comienza con una decisión. ¿Cuántas veces volvemos a empezar en el mismo lugar que una vez nos dolió? Si esta historia te conmovió, sigue el canal y continúa con nosotros en este viaje, porque a veces el final es solo el principio.